Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Esta noche permitidme, antes de empezar, en el tema de los fabricantes de tranvía que hablaba en el día de ayer, se me olvidó poner a uno que es también importante de alemán, que es la casa Stadler, ¿vale? Que fabrica trenes y tranvías en Alemania y sí exporta porque hay varios países que tienen tranvías y trenes Stadler, ¿vale? Tranvías Stadler, por ejemplo, los podemos encontrar en Sarajevo, que está modernizando su flota de tranvías, todos son Stadler, después de años de luchas y de transiciones y de guerras, historias, y hasta en Egipto, en Alejandría, que es la única ciudad egipcia que tiene tranvía, puedes encontrar, entre otras cosas, un montón de tranvías viejos y uno de los pisos también viejísimos, todos ellos, pero tiene unos que está comprando que son Stadler también. Por tanto, dicho esto, ya podemos completar todo el círculo de los fabricantes. Sin embargo, hoy quiero comentaros un tema también bastante peculiar, ¿vale? Porque de la misma manera que hablamos de los tranvías, de los modelos, de las ciudades que los tienen, tendríamos que hablar un poco de la infraestructura en sí. La infraestructura de un tranvía se compone por las vías, evidentemente, que es por donde tiene que circular el tranvía, y se compone por la catenaria. Bien, catenaria que se puede, lógicamente, en los tranvías modernos va entre medio de las dos vías, en las vías dobles, y si no es unas dos vías y es una, pues va en un lado de la vía, ¿vale? Si mueves al peatón como si fueran como si fueran palos, para entendernos, ¿vale? Muy vulgarmente. Y con eso, pues bueno, el tranvía pues maneja, porque es la energía que lo hace mover. Con el pantógrafo, en este caso, es lo que lo hace mover, ¿vale? Antiguamente era el trole, que el trole era una pieza larga que había en el techo, como ya he comentado alguna vez, y una rueda de contacto, una rueda así, tipo rueda pequeñita, que circulaba pues por el cable, y lo hacía mover, hacía contacto y movía. Bien. La cuestión técnica es que las vías, que es cuando vamos a empezar hoy, lo hacen mover, es cierto. Tranvías y vías, solamente he visto yo el experimento del tranvía chino ese, que lleva pintada en el suelo una pintura especial, y es un vehículo con ruedas, un tranvía con ruedas neumáticas, pero que se mueve sin catenar y sin vías, es decir, tiene una serie de, no sé, pintura magnética, no sé, cosa muy rara. Y que en China hicieron un experimento con uno y no sé dónde lo han instalado. Bueno, en fin, son chorradas impresionantes que no llevan al caso. Pero la verdad es que las vías, hay muchos tipos de vías. Me explico. La más común tendría que ser la vía que hay de la anchura, para que podáis entender, tiene que ser de raíl a raíl, ¿vale? Entonces, la anchura, el estándar internacional, el básico que cualquier tranvía tiene, son los 1435 milímetros de raíl a raíl. Es una medida estándar que todo tranvía tiene. Y a partir de ahí, la cosa se puede estrechar un poco según el tranvía, si es nuevo. Si se va a instalar en unas calles muy estrechas y quizás un tranvía muy grande, pues, o ancho con una medida estándar, pues puede ser complicado y mejor poner estrecha. Bueno, ya sabes que cada ciudad cuando lo reinstala, no tiene nada que ver con la anterior, ni mucho menos. O sea, una historia de la anterior se cerró con su eliminación y lo que viene en el siguiente, pues, es otra historia diferente, que es lo que le ha pasado a Barcelona. Que la historia de los tranvías antiguos se cerró entre el 71 y el 72, bien, y que hasta 2002 no se ha vuelto a ver un tranvía, o sea, 96, si contamos con la prueba, 96-97, ¿vale? Y que luego, pues hasta desde ese año hasta el 2002, no hemos podido ver un tranvía circulando, que es el Trambaix. Entonces, claro, no tiene nada que ver con toda esa historia, ni nada que ver con lo demás. O sea, olvidaos con el asunto, siempre es diferente. Y será así siempre. Entonces, bueno, cada ciudad es la que teóricamente, cada ayuntamiento decide ese aspecto, previo concurso público, evidentemente, cuando va a salir un tranvía, pues que las empresas constructoras en principio, ¿vale?, sean las que pongan los costos operativos de eso, de esa obra, ¿vale? En cuánto tiempo va a hacer, por dónde va a discurrir y, ante todo, siempre precios, porque lo que el ayuntamiento siempre mira es esto. Porque después de eso, después de esa obra, viene un proceso de reurbanizar la zona alrededor de. Y claro, eso implica más gasto.
Si hay que poner más aceras, si hay que poner un carril de bicicleta, si hay que poner paso de peatones, si hay que poner... Eso siempre pasa, no es nada nuevo. Y sin embargo, bueno, pues cogiendo la experiencia de Trump, porque es la que más cercana me coge a mí, ¿vale? Pues te puedo decir que la prueba que se hizo de 600 metros fue de vía única y de volver. Los tranvías, evidentemente, eran bidireccionales, con dos locomotoras, con lo cual se apagaba una, se encendía otra, e iba para adelante y para atrás. Pero se hizo en un espacio que, de hecho, cabía una sola vía, ¿bien? Y lo que se tuvo que hacer ahí fue hacer dos vías, hasta llegar a Francia Maciá, que se, digamos, que se como que se bifurca, una por un lado y otra para el otro lado, y el andén queda en medio. Entonces, que es como está ahora. Entonces, claro, ahí se vieron de cargar todo un montón de cosas que había ahí, palmeras también incluidas, que las tuvieron que trasladar de sitio. Y entonces, bueno, tenían las dos vías que buscaban con hierba. Con hierba. Y explico eso y resalto eso de la hierba porque es como un aislante. Explico. Los tranvías modernos como los antiguos, evidentemente las ruedas pueden chirriar porque evidentemente son metálicas todas. Esas y estas. El contacto con las vías, con el riel, en invierno sobre todo, que es cuando más frío hace, que el metal está frío, pues las ruedas pueden resentirse un poco. De ahí está la historia en que cuando ves en los países fríos, Alemania y toda Centro Europa y la Europa Oriental, cuando nieva, eso le pasan sopletes a los raíles, porque el metal es frío, evidentemente las ruedas pues pueden resbalar. Entonces el tranvía no hace adherencia, no hace contacto con el rail, entonces claro, es un poco peligroso porque a la hora de frenar se te va el tranvía puede patinar y puede frenar donde no debe. Entonces hace ese tipo de cosas, más la arena que lleva el tranvía en sí, que se echa cuando el tranvía va circulando para que la rueda coja esa adherencia, ¿no? Es decir, exacto. Que es lo mismo que hacen los trenes, por cierto, el tema de la arena para poder arrancar. Porque claro, cuando arranca un tren, evidentemente las ruedas, encima del raíl, evidentemente patina. Con la arena, lo que hace la rueda, coger adherencia, entonces ya lo patina, ya puede arrancar más. Pero que son cosas que son maniobras que nosotros no vemos, porque la arenita es un puñadito, ¿vale? Y el tranvía, la arena la tiene para simplemente, pues si tiene que hacer pues una adherencia con la vía, o tiene que hacer un frenado de emergencia que le pueda ayudar a frenar, ¿vale? Son depósitos que están debajo de los asientos. O sea, son como cubículos y la arena es de playa. O sea, una simple arena de playa que se coge en cualquier parte, que ellos tienen sacos para rellenar, ¿vale? O sea, hay que desmontar el asiento y entonces abrir una compuertecita y llenarlo con palas. O sea, palazo limpio, pues tendré que hacer el relleno, ¿vale? Y por debajo es un tubito así pequeñito, que no sé si tengo yo tengo una fotografía de eso y un día lo voy a enseñar, ¿vale? Que hice yo en las cocheras, por cierto, ¿vale? Si algún día hablo de blog de este tema, la pondré, ¿vale? Se me ocurrió acercarme mucho a Fisconía y meter la cámara ahí. Bien. Entonces las vías, claro, evidentemente son raíles. Raíles y la rueda va dentro. Eso es la cosa importante. Es la diferencia que hay con los trenes. El tren, la rueda va encima y el tranvía va dentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los tranvías? Bien, cuando se instala un tranvía, siempre se tiene en cuenta muchos factores. Sobre todo teniendo en cuenta dónde va a circular, porque es lo que importa. Se tiene que hacer o se tiene que intentar hacer lo más recto posible. Y recto posible porque el tranvía, para que sea un poco eficiente y no sea complicado estar dando curvas, porque las curvas y los cruces de vía al tranvía no le van bien, aunque es necesario que en el trayecto tenga cosas de esas, porque evidentemente se pueden desviar para otras líneas, ¿vale? Puede tener en un momento determinado 5 o 6 estaciones que son idénticas, pero luego el tranvía se desvía para otro lado. Es necesario, evidentemente, por supuesto, ¿vale? Son pestañas, son cuñas que son automáticas, ya no son como antes. ¿Vale? Que el tranvía ya las cambia directamente, no hace falta que el conductor se baje, coja la llave y cambie de línea, que eso pasaba antiguamente, que eso era un coñazo porque ya el viajecito, si ya era lento de por sí, ya imaginaos todo el resto de ahora me bajo, cojo la llave, le hago así, o le doy la vuelta, o le digo como queráis, que esto también lo he enseñado yo en el tranvía en el Tibidabo, en las cocheras, porque está la cosa metálica de eso, y le hice fotos. Pues es antiguo, claro, el sistema antiguo, en los sistemas modernos ya no hace falta hacer eso. Aunque sí que has visto que en el tranvía de Ámsterdam veo que es moderno, son Siemens combinados, pero veo que el conductor de vez en cuando baja. Y es una cosa muy rara. No sé, quizás ellos cambian los tranvías, pero no cambian la infraestructura.
Que eso podría explicar todo un montón de cosas más. Pero la cuestión térmica, bueno, empezamos con temas importantes. Ya sabemos que las ruedas van dentro. Bien. Las curvas, las subidas y las bajaditas, que en un tranvía pues no pueden ser muy pronunciadas, ¿vale? Las bajadas, porque por ejemplo el trambesos, perdón, tiene desde Verdaguer hasta Glorias, tiene una bajada en la calle Marina, ¿vale? El tranvía, pues bueno, hace así, se bifurca, es la parada, la siguiente parada es la de Monumental, ¿vale? Entre Sicilia y Monumental tiene esa bajadita, que no es muy pronunciable, que antiguamente pasabas en coche y ya era un coñazo el tema, porque ya daba la sensación rara, ¿de acuerdo? Pero bueno, sigue viendo esa bajadita igual, pero de otra manera. Entonces el tranvía lo que hace es bajar un poquito. Bien, los tranvías cuando hay este tipo de situaciones y con las curvas, tiene que, digamos, frenar. Pasar esas curvas de una manera un poco lentas. No precipitarse. Porque las ruedas pueden salir fuera y el tranvía puede descarrilar y estamparse contra algo. No es deseable, pero puede pasar. Entonces, importante es que siempre los conductores siempre tengan en cuenta que a la hora de pasar una curva muy grande, el tranvía, pues veis que frene. Vaya más lento. Por ejemplo, cuando pasa ya la estación Monumental y sigue subiendo, va a girar en torno ya casi llegando a Glorias, es un giro importante que hace, ¿no? Un giro que hace así, ¿vale? Y luego va girando así, y luego gira así y ya se mete en Glorias. Claro, ese zigzag no se puede evitar, porque evidentemente tal y donde está la cosa y tal y como configura la plaza, pues evidentemente no. Lo que han corregido es lo posterior de esa plaza de las Glorias. Yo creo que quieren hacer que vaya el tranvía un poco por la... No, sí, o sea, que vaya por la calle y luego pille el tranvía. O sea, el tranvía tenía unos cambios ahí, tiene unos cambios de agujas ahí, porque estaba la estación de la Farinera, que era una especie de como apeadero, y a esa la han eliminado. ¿Vale? La siguiente parada ya estás en la Gran Vía, y de esa parada en Gran Vía ya se va para abajo por un túnel lateral a la Gran Vía y aparece ya casi en otro lado. O sea, 3 o 4 paradas que les pasaban dentro del túnel. Pero quiere modificar, yo creo que desde las plazas de Glorias quiere modificar ese trayecto para que el tranvía no haga tanta cambio de agujas, ¿vale? Es que hace como una especie como de desinvertida, que yo digo que a veces la gente está más para allá que para acá. O sea, yo no sé los ingenieros del ayuntamiento qué andan pensando, porque tantos cambios, al final llega un momento que no, se acaba siendo más peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, un cambio que tienen que hacer, lo cual implica que a lo mejor tendrán que dejar el servicio de la T6, T5 y la T4 suspendido, ¿vale? Porque luego tendrán que hacer las pruebas marcha con los tranvías para que ver que lo que han hecho nuevo se acomode y se asiente al servicio y a partir de ahí continuar. Puede ser que lo hayan hecho y no nos hayamos dado ni cuenta, también puede ser, yo, porque a veces han continuado con el servicio mientras están haciendo la obra para hacer las vías nuevas y cuando tengan las vías nuevas, pues quitan las viejas y hacen las pruebas y ya está. Y a lo mejor cada un mes y no nos complica la vida a los transeúntes, a los ciudadanos que lo usamos. Bueno, que lo usan más, que yo lo uso de tanto en tanto y la gente lo usa muy para su trabajo, para los colegios, en fin, para toda la historia. Entonces, claro, luego está el tema de los puentes. El tema de los puentes, bueno, que esto lo he visto yo en Irlanda. Aquí, puente, está el puente que antes de llegar a Adrián Besos, que es un puente bastante ancho. O sea, es como no, ¿vale? Y además, creo que pasa por debajo, yo no sé, es muy raro. Bueno. Entonces, la situación es, claro está, que en Irlanda sí que hemos visto que la estación de Houston, cuando llegamos desde el centro de la estación para coger el tren, para ir a Galway, que es donde fuimos a parar, a los servicios de tren de cercanía de Dublín, el tranvía hace una curva muy grande y pasa un puente. Y para pasar un puente, llega a unas estaciones tipo Glorias con 3 vías. Y luego va a ser otra vez 2 y luego una cuesta para arriba que va a parar casi a la altura de la fábrica de la Guinness. Que también visitamos. Entonces, de esos tras. Bueno, esa curva, ese puente, lo pasé 3 o 4 veces, solamente he visto un conductor que la pasó sin frenar. Entonces, bueno, ¿es peligroso? Sí, claro. Todo es en cuestión de que las ruedas se encajen bien, que hagan la curva bien y que tomen ese puente correctamente, ¿vale? No importa que hayan 2 tranvías en ese puente, el peso aguanta. El problema es que si descarrila, el tranvía se va al río.
Lo que decíamos el otro día con el tema del puente de Baicarga con el tranvía de 2 pisos. Claro, si sube, se os baja. Más fácil, yo creo que más peligroso es bajando. Porque el tranvía baja, que haya procedenta, baja, que haya bajadita, se meten en el puente de Baicarga y descarrilan y se van todos abajo. La altura es impresionante. O sea, no lo cuentan porque además cuando el tranvía cae en peso para abajo, pues caería, claro, toda la gente que está arriba saldría volando. O sea, no sé, o sea, el impacto de ellos no es el tranvía en sí. O sí, sería más bien contra el suelo. O sea, supuesto que nunca, creo que nunca ha pasado porque si no en algún sitio lo hubiéramos averiguado. Bueno, podríamos averiguar, ¿no? Si pasó algo con algún tranvía de estos de dobles, porque autobuses de trolebuses en Barcelona de 2 pisos sí que volcaban. Y sí que ha habido casos que volcaban, por eso nos quitaron rápido. Pero tranvía de 2 pisos que volcaran, hasta ahora yo no tengo la sensación de haber escuchado nunca nada de eso. Y tampoco accidentes de tranvía sí que he visto algunos raros, en los años 50, en el 54, creo, 50 y pico, un tranvía en la Plaza de Cataluña, que es un tranvía que llevaba un vagón. Cuando un tranvía lleva un vagón quiere decir que es un vagón que no lleva conductor, que va enganchado con un remolque. Y ese remolque impactó contra otro remolque de otro tranvía que circulaba en la vía contraria. Se salió y chocó con el que venía. O sea, y ahí hubo muertos, ¿sí? Lo digo yo. Bien, entonces, claro, el tema de las vías, pues claro, es importante. Siempre tiene que ir en línea recta. Si no se puede, pues no se puede, hay que hacer curvas. Pues, no te vas a comer casas por instalar una vía de tranvía, está claro. Y comparativamente hablando, pues bueno, pues evidentemente, como ya he subido en algunos, pues puedo deciros ciertas cosas. Por ejemplo, el tranvía de Belgrado, que es el Tatra ruso, el CKB 4T, tiene la vía más estrecha. Bien. Está muy. Curvas hay pocas. Todo bastante recto dentro de lo que cabe. Solo en las curvas necesarias. ¿Vale? Hay un puente, además es la línea que pasa un puente sobre el río Sava, que es el río importante en Belgrado, que es un afluente del Danubio. ¿Vale? Pero el trayecto que nosotros usamos fue una subida recta y para arriba y siempre fue para arriba. Y pasamos un puente también. O sea, para llegar al final de la línea 9, hasta para coger el autobús para ir a Bala. O sea, es decir, entonces dices, ostras. Eso era un barrio raro, ¿eh? O sea, te digo yo que era un barrio. Era otro mundo lo que había ahí. Pero bueno, bien. Entonces, claro, ya que el tema de lo más recto posible, en Serbia sí que lo han tenido bastante claro. Más que otros, que lo han tenido súper claro. Y eso es buenísimo. Está perfecto. Pero bueno, los tranvías aquí, los antiguos, en Barcelona, por ejemplo, sí que esto es que evidentemente por tipo de calle, tipo de terreno, y de lo que sea, pues sí, había algunos que tenían bastante más curvas que otros, ¿vale? Empezando por el del Tibidabo, que iba hasta la Vidrera, que subía haciendo curvas, ¿sabes? O sea, no hace falta que no seamos tan elocuentes pensando en otras líneas de tranvía de la ciudad, ¿vale? Entonces, el tranvía, el Trambesos. El Trambaix, por ejemplo, sí que tiene una curva. Cuando llega al final de la diagonal, que gira hacia abajo, y la avenida Chile, que hay una parada, y ahí pega otra curva, que es la de Ernest Lluch, y a partir de ahí ya va haciendo otras curvitas, y luego va ya a otra curvita, y en línea recta, en fin, es un cachondeo. Pero lo importante es el aislamiento. Los tranvías actuales no hacen tanto ruido. O sea, tiene que hacer ruido. Y tiene que hacer ruido con las ruedas, evidentemente. Lo que le falta a los tranvías actuales, quizás yo creo que es la campana. La campana tiene que ser un poco más ruidoso porque algunos parece que no se enteran de las películas. Y que encima si se llevan cascos y oyen música, al tranvía ni lo oyes. Eso es una cosa que sí que es cierto que yo tendría que decir a los fabricantes. Pero la verdad es que sí, la hierba, en la hierba o el asfalto integrado, porque todavía puede estar integrado el asfalto, como habéis visto aquí en fotografías. Y por supuestamente puede estar el empedrado. El empedrado y la hierba son los sistemas más antiguos que hay, ¿vale? Por los antiguos, ¿por qué? Porque el tranvía antiguo hacía más ruido, era más pesado, más lento, más ruidoso, y ya está, incluso vibraba. Entonces, claro, el empedrado lo que hacía pues era aislar en cierta manera, no quiero decir completo, pero sí que amortiguaba bastante ruido. De alguna que la campana sí la oías, el ruido sí lo oías, el tranvía lo oías, pero no era tan exagerado, ¿vale? Y siempre estaba el tranvía encima del empedrado. Aunque estuviera asfaltado, el tranvía tiene que estar encima del empedrado.
Y en Barcelona lo hicieron así siempre. Si la calle estaba empedrada completamente, no había que hacer nada. Pero si no, pensad que el empedrado cubría la vía como método de aislamiento. Yo no sé quién sería el artista de este tipo de cosas. ¿Sabes? Eso tuve que ser alguien ingeniero que lo observaría. Lo que sí sé es que el tranvía, si existe, fijaos que digo, si el tranvía existe, es porque un tal escocés Stephenson, ¿vale? Que se llama, fue el inventor del tranvía. Se puede decir que es el padre del tranvía para entendernos, con los conceptos básicos, y además de eso, tenía, pues de origen escocés, pero no vivía en Escocia, tenía una empresa que explotaba líneas de tranvía en Nueva York y patentó, además, un freno de tranvía, que es una barra, ¿vale? Que estaba en los laterales, que se bajaba en caso de emergencia. Si el tranvía se quedaba sin frenos, eso bajaba, se introducía dentro del rail y automáticamente, con el peso, y encajaba dentro de la vía en sí, frenaba el tranvía. Caso de emergencia. Yo creo que sería eso lo que habría antes de lo que es ahora el rollo del punto muerto, ¿no? Del freno seco. Exacto. Se podía hacer así de esa manera. Este señor hizo una fortuna impresionante con los tranvías en Nueva York. En Estados Unidos los tranvías son muy grandes, ¿vale? Como si fuera un vagón de tren con 2 cabinas. Para que podáis entender más o menos lo que es un tranvía en Estados Unidos. En Estados Unidos todo va grande, ya sabéis, los coches, los aviones, todo va gigante. Entonces los trenes actuales también van gigantes, entonces claro, eso no puede ser menos. Y lo sabía incluso que entrabas por una esquina del tranvía. No por el lateral, sino una esquina. Cabían 3 escalones. Imaginaos, porque además era alto. Ya, impresionante. Entonces, claro, este señor pues estuvo explotando esas líneas hasta que el Ayuntamiento de Nueva York empezó a reducir líneas, porque claro, si quiere metro, ¿para qué quiere líneas? A él le funcionó bien el negocio porque Nueva York estaba con metro sí, pero había pocas líneas, y había pocas vías y pocas estaciones. Entonces, claro, hasta que no tuvieron una consideración de líneas, una consideración de estaciones y de kilómetros de vía, él triunfó tranquilamente. En cuanto eso empezó a ser más habitual y que la gente fuera al metro en Nueva York, a la actual, que ya sabéis cómo está todo, ¿no? Que hay miles y miles de kilómetros de vía. Claro, su negocio no tiene sentido. La gente dejó de ir en tranvía. Entonces, claro, ya el tranvía queda obsoleto. O sea, ya iban medio vacíos y eso queda obsoleto en la ciudad. Y por eso desaparecen de ahí. Aparte porque el autobús, evidentemente como en Inglaterra, en los años 30 empezaron a salir autobús, los fabricantes de coches y de camiones, pues empezaron a fabricar autobús de pasajeros que era mucho más cómodo, más rápido. Pues claro, eso es un problema porque, claro, a fin de cuentas, pues no tenía sentido tener eso ahí. Entonces, bueno, a partir de ahí las vías que, bueno, en nuestro caso en Barcelona, pues evidentemente cuando los tranvías desaparecieron en el año 72, que fueron anunciándolos y se fueron retirando las líneas poco a poco, no en plan bestia. En todos los autobuses cubrieron las líneas. Es decir, por ejemplo, si la línea 20 en tranvía, pues el autobús había el número 20 que hacía exactamente lo mismo. Y así fueron con todas, la 47, la 45, la 15, la 33, la 29, que daban vueltas de circunvalación. Y luego, pues una vez que los tranvías estaban fuera y los autobuses estaban funcionando, pues simplemente fue reforzar la flota con más autobuses, comprando, evidentemente, y mejorando las líneas, porque los autobuses no pueden hacer lo mismo con tranvía, no pueden hacer casi las más rutas. Entonces, bueno, fueron rediseñando las rutas hasta que lo que conocimos nosotros. Hasta que llegó Trias y hizo el invento inútil de su vida. Pero mientras tanto, todo el mundo lo conocía, ¿no? Todo el mundo iba a coger el 20, el 45, 47, 39, pues, no sé, 15, 33, 34, el 6, el 21. Es decir, todo el mundo sabía más o menos el autobús que cogía y todo el mundo feliz. Cuando llegó el señor Trias, que se dedicó a hacer los verticales y horizontales, porque lo había visto en no sé dónde, y pensó que nosotros podemos lo mismo. No, este hombre, o sea, yo no sé qué clase de movilidad pensaba, pero eso fue el mayor error de todos. O sea, la gran estupidez que fue impresionante. Porque Barcelona, si podíamos tener toda esa línea de autobuses, es porque teníamos flota suficiente para hacer eso. Eso y más. Y ahora con tranvía, imaginaos qué pasará. Claro,
Aquí podemos pensar muchas cosas. Un tranvía, por ejemplo, ahora en la diagonal, bien. Pero los autobuses que pasan por la diagonal ya son absurdos. Los puedes emplear para otras líneas. Porque, a ver, ¿qué pasa el tren 6? Llega por el 33 y el 34, pasan por la diagonal todos. Bien, pasan Francia Masia, los tres. Y luego ya se pierden por ahí, por barrios esos de Pasarrea, por ahí se pierden un poco, ¿no? Bien. Y el H8, que es el que gira en Francia Masia y se va se va por Josep Tarradellas, sí, exacto, se va por ahí. Exacto. Claro. Me dirás, bueno, y si ponen tranvía por la diagonal, ¿qué se supone? Que todo eso los tienen que modificar. Evidentemente. Porque esos autobuses ahí es absurdo. Tú puedes llegar a la diagonal, coger el tranvía y irte a cualquier parte. O sea, puedes ir a Francia Masia y ahí coger metro. Pues como el metro, no sé si es tanto metro. Los ferrocarriles catalanes que están haciendo ahora, por ejemplo. Te puedes ir a Plaza Cataluña. Podrás ir a Plaza Cataluña en tren. Los ferrocarriles como si fuera un metro. O sea, a ver, ¿qué facilidades habrá? Pero hay que tener en cuenta. Y hay que saber muy bien jugar. Bien. Y en cuanto a las vías que tienen que colocar ahí, por cierto, bueno, pues evidentemente es la parte central, ya lo sabéis. Se tiene que reventar eso, tienen que poner el conector. Lo que tienen que comprobar es, porque claro, el Trías reformó desde Frases ya hasta el lápiz, hasta Paseo de Gracia. Fue una reforma que Trías llegó con la diagonal. Bien. No se tiene que tocar nada estricto ahí, en esa parte de ahí, hacia Frases Masia, evidentemente son de la parte central. Comprobar que los andenes donde van los autobuses ahora tengan altura para el tranvía, que posiblemente sí, y si es así, ya no tiene ese problema, ya es un problema grande. Pero claro, desde Verdaguer, vale, desde la calle Gerona hasta el lápiz, no se hizo nada, de ahora no se ha tocado. No. De hecho, en el trozo entre Gerona y Bruca hay una especie de como de hay una especie, bueno, hay puesto no sé, con unas mesas de ping pong, unos banquitos, unas plantitas, no sé. Y de vez en cuando hago alguna fiera de algo, una fiestecita de algo para aprovechar el lugar, aparte de la fiesta también sí, que yo conocía a Colbún, donde veía al sábado ya en directo y tal. Pero claro, es decir, ¿necesario? Pues claro, la parte central es la que tiene que tocar. Y de paso me imagino que tendrá que tocar los laterales porque la acera es muy estrechita. No sé, algo tendrán que hacer ahí porque si no, no se entiende. Reubicar el carril bicicleta, reubicar el tráfico, si es que hacen algo de tráfico, y por supuesto reubicar la acera peatonal, que se supone que tiene que ir al lado del tranvía. Se supone. Y ahí poner hierba, en algunos trozos, o poner baldosa como han puesto en Verdaguer. Entonces, claro. Hay una gran faena por delante en ese aspecto. O sea, el Colbún dice que la segunda fase tiene que hacerla en dos partes porque hacerla de golpe eso ya como no sé. Ya teniendo en cuenta con todo lo que hay de obras que él ha heredado de Colau, más las que él está poniendo en marcha, claro, la gente se puede cabrear. Y es lógico porque la gente piensa que ahora con todos los fallos de rodalías, claro, tienes que llegar en autobús de pie o tienes que llegar en coche y encontrarte con un colapso por la diagonal por culpa de la obra de los ferrocarriles. Vale, que está en la calle Rogel, pero bueno, igual, pero lo mismo. Porque tú bajas por un genio y te vas al centro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no puedes porque está tapado y además está agujereado. Y claro, te encuentras la diagonal colapsada. O sea, claro, él lo que quería es que el tranvía, la obra del tranvía no coincidiera con esa obra. O sea, que por ejemplo, si eso, por ejemplo, estuviera avanzado, que de hecho, que hubieran sacado la tuneladora y el agujero estuviera más reducido a un espacio concreto y que tuviera un carril o dos para poder pasar, eso es lo que él quería. Y entonces empezaron con el tranvía. Pero no, le va a coincidir, seguramente, por el retraso que llevan ahí, no por otra cosa. Pero bueno, es recto, ves que es recto, de acuerdo. El Plaza de Singdorus hará como una especie de curva, como lo tiene en Verdaguer. Y por supuestamente en Francia Masia también hará la curva de la rotonda que hay. Porque no, ya os lo digo, no se rompe nada, no se mueve nada. Simplemente las dos vías van a ir por un lado. Y se van a unir a Francia Masia. Si el plan está establecido, ya lo he puesto en Blogger. O sea, si lo queréis ver en Blogger en defensa del tranvía, ahí podéis ver tranquilamente todo el plan que hay de esa
y de la otra que tiene que modificar en glorias. De tal manera que, bueno, podemos estar a punto de ver impresionantes cosas impresionantes. Y si Colbert gana un segundo mandato, entonces ya eso ya está servido, te lo aseguro. Lo que creo que esta parte primera, la que es de Verdaguer hacia el lápiz, bueno, yo no le llamo lápiz porque se forma el lápiz de la estatua. Es posible que estemos a punto de ver cómo empiezan a poner ahí las vallas y toda la historia. Empiecen prontito. Puede ser, pudiera ser, ¿vale? No estamos seguros. Estamos todos ansiosos esperando. Y yo soy el primero porque, evidentemente, cuando pase eso, lo que empezaré yo es empezar a hacer las visitas andando. Mis caminatas me las voy a pegar, hijos míos, esa es la vida. Y las grabaciones que voy a hacer yo van a ser espectaculares. Y pasar en varios momentos diferentes, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando lleguen las vías, como lo van a anunciar a un muy platillo, pues yo cojo y lo iré poniendo. Y así pues iremos haciendo. Y luego, pues claro, habrá que subir desde Verdaguer, pues habrá que hacer 3 paradas, 4, con planes demasiado. Y así estaremos al completo el tranvía. De momento, hasta que no tenga otra ampliación. A ver si vamos a ver, como en Valencia, que empiezan a ampliar los tranvías como locos. No sé. Es decir, bien, dicho esto, pues ahora yo voy a cerrar aquí el comentario de las vías. Ya sabéis cómo van las vías, ya sabéis cómo son, ya sabéis más o menos la diferencia de vías, ya sabéis que la diferencia entre la vía de un tren y la vía de un tranvía, y los tamaños van de riel a riel y en fin, y todo lo demás. Ah, por cierto, y creo que recordar que al principio, en el tram vais, también hay una curva, no sé dónde, pero que espectacular, que yo creo que esa curva también tuvieron que poner una especie de gomas dentro del raíl para que pasaran las ruedas, porque durante la noche, claro, a las 5 de la mañana, cuando también empezó a hacer servicio, claro, estaba todo frío y chirriaba y la gente no podía dormir. Y la solución fue poner una especie de gomas dentro del raíl y las ruedas pasaban por allí. Pero se ve que, claro, cada vez que pasaba eso, se salía. Eso es una cosa que no tiene solución. Solamente poner gomitas no. Eso, vamos a ser prácticos. Entonces, claro, quitaron eso, porque eso era absurdo. Lijaron bien las vías y el problema se solucionó. Teóricamente no hace ruido, porque yo he pasado por allí y no hace ruido. Bien, dicho esto, pues mañana pasaremos a otros temas. Y bueno, así estaremos todos, ¿de acuerdo? Pues eso, ya sabéis que estoy tanto en Blogger como en Facebook, como en YouTube, cuando subiré este vídeo, en Defensa del Tranvía. Todo a vuestra disposición. Venga, buenas noches.